Buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio especial. Hablamos, por supuesto, el tema que tiene a todos muy atentos, el COVID-19 en nuestro país. Alejandro Yamatei dio a conocer en una entrevista para el programa Camilo de CNN hace pocos minutos que el número de personas contagiadas por el coronavirus en el país subió a 8. Hasta horas de la tarde de este 18 de marzo se sabía que en el país existían 7 casos confirmados. La información proporcionada por el presidente Yamatei en una rueda de prensa daba a conocer que un hombre de 57 años había sido confirmado como portador del COVID-19. Esta persona habría tenido contacto indirecto con un familiar del paciente que falleció en San Pedro Zacatepeques. Yamatei no dio detalles de la octava persona contagiada y agregó que son más de 400 las que actualmente se encuentran en cuarentena. A ese último número se le sumarán los 87 guatemaltecos que recién arribaron al país en un vuelo extraordinario proveniente de San José, Costa Rica. Vamos a seguir hablando del presidente Alejandro Yamatei porque él se presentó en el Congreso de la República para pedir la aprobación de medidas para contrarrestar los efectos del nuevo brote de coronavirus en el país. Él solicitó al Congreso 7.000 millones de quetzales para reactivar la economía. Los recursos serían utilizados para contrarrestar los efectos de la crisis que provocó el nuevo brote de coronavirus. Aquí las imágenes. Un acto histórico, pero que a la vez lo reclama el país. Hoy, en mi calidad de primer servidor de la nación, ante una emergencia que nos apremia y que nos obliga a actuar, lo que todo el mundo conoce como la pandemia global del COVID-19, nos ha puesto en una situación de emergencia nacional y mundial. Aunque los casos de contagio en Guatemala aún son limitados, porque hoy a las 4 de la mañana recibimos la mala noticia del 7º contagiado entre una de las más de 200 personas que tenemos en cuarentena. Seguimos conteniéndolo. Hemos visto las experiencias de los otros países y hemos trabajado para evitar que se repitan aquí en el país los errores que se han cometido. Por eso es que decidimos tomar medidas de prevención y luego medidas de contención para que lográramos salvaguardar la vida de los guatemaltecos. Sabemos que algunas de estas medidas implican sacrificio, pero el costo de no tomarlas es demasiado alto comparado con la salud de los guatemaltecos, pero especialmente con la vida de nuestros conciudadanos. Medidas como las que se han adoptado en este estado de calamidades decretadas desde este lunes son orientadas a prevenir la propagación, pero también el contagio de un virus que es casi imposible que no puedan contagiarse más personas, y eso hace que podríamos tener un colapso en nuestro sistema de salud. Aunque este es un fenómeno de salud pública, tiene efectos adversos en los ámbitos económicos y sociales, lo cual ya hemos principiado a percibir. Ayer, en la hora pico, la demanda se cayó 150 megawatts, es decir, hubo mucha gente que no salió, que no estuvo trabajando ayer. Y eso es algo que tenemos que, desgraciadamente, estar previendo para que este contagio sea el menor posible y los costos en la salud pública y en los costos de vida de los guatemaltecos sean los menores posibles. Por eso, en cumplimiento de lo que la tarea de Constitución nos demanda, el Gobierno de la República ha diseñado un programa nacional de emergencia y recuperación económica en una primera etapa. Este plan es un plan sencillo. Tiene como objetivos principales, primero, preservar la confianza económica para favorecer el empleo mediante el incentivo a la inversión. Actualmente, el índice de confianza en la actividad económica es el más alto en los últimos 10 años. Mantener la estabilidad macroeconómica y financiera es el segundo objetivo. Propiciar que la economía del país se recupere en el corto plazo, lo que requiere asegurar el financiamiento necesario para atender la emergencia, es el tercero de sus objetivos. El cuarto, asegurar los mecanismos de implementación del programa a través de la legislación, políticas y adecuaciones presupuestarias.
Y por último, concretar acciones sociales en beneficio de la población guatemalteca, lo cual es de vital importancia. Quiero ser claro e indicar que antes de la emergencia el Banco de Guatemala había estimado que llegaríamos a tener un probable crecimiento de hasta el 4.1% en el 2020. El centro de ese rango se ubicaba en el 3.6%. A consecuencia de la pandemia del coronavirus, lamentablemente la economía del mundo se ha contraído y se ha deteriorado mucho más allá de lo estimado. Incluso ayer el Fondo Monetario Internacional nos indicaba que Europa está en recesión. Y esto ha impactado el crecimiento de nuestros principales socios comerciales y por ende nos va a impactar a nosotros. Sumado al impacto económico de las medidas internas que se han adoptado para contener esta emergencia de salud, provocarían que el crecimiento económico sea de aproximadamente, al día de hoy, calculado en un 2.5%, es decir, la pérdida de un punto porcentual del crecimiento económico que va a afectar no solo la actividad económica, sino también en el empleo. Por eso es urgente plantear un paquete de acciones contenidas dentro de este programa que buscan atenuar el efecto mencionado y que harían, si las implementamos, que tengamos un crecimiento económico del 3.1%, es decir, a duras penas el impacto en nuestra economía podría ser de medio punto porcentual. Lo que esto refleja es la importancia de implementarlo lo más pronto posible. Para alcanzar estos objetivos se han establecido las acciones siguientes. Vamos a aplicar una política fiscal que incremente el gasto público, especialmente en la inversión, para brindar el apoyo directo a la recuperación de la actividad económica y la generación del empleo. Hemos determinado que el Ejecutivo tiene que hacer el esfuerzo de bajar entre un 20 y un 25% los gastos de funcionamiento para trasladarlos a inversión. El gasto de esta inversión tiene que estar orientado principalmente a la construcción y ampliación de nuestra infraestructura estratégica, es decir, puertos, aeropuertos, nuestro tren, y lograr hacer que efectivamente esos proyectos viales que tanto se han necesitado y no lo hemos desarrollado, los podamos hacer, como por ejemplo la Transversal del Sur, la carretera que pueda unir al puerto de Champerico con el puerto de San José a lo largo del litoral, con lo que daríamos un impulso gigantesco a toda la costa sur, pero además de eso, la posibilidad de hacer que el puerto de Champerico funcione como un puerto. Hay que tomar medidas, en el caso de la capital, de la implementación del Metroriel, por ejemplo. Todos estos proyectos podrían hacer que generemos empleo y levantemos la inversión en el país. Esto tendría forzosamente un impacto positivo en el empleo y en el ingreso económico de las familias guatemaltecas. Pero además, vamos a agilizar la implementación de transferencias monetarias temporales por alrededor de 350 millones de quetzales para apoyar a 160,000 familias que en este momento están de las más vulnerables en medio de la pobreza y la extrema pobreza, con especial énfasis en los adultos mayores y los niños en desnutrición. Vamos a promover el financiamiento de vivienda social de bajo costo, con una garantía del Fondo del Crédito, a través del CHN, el Crédito Hipotecario Nacional, y con garantía del FHA, especialmente, para lo cual estamos trasladando 100 millones de quetzales para arrancar ese programa de vivienda social, que en el corto plazo, con la rebaja de algunos programas, de algunos gastos de funcionamiento, lo podemos llevar a 300 millones de quetzales sin que tengamos que hacer ninguna otra solicitud de crédito, sino que disminuyendo los gastos administrativos y tener una inyección de 300 millones para esa vivienda social que es tan urgente hacer en el país. En materia de educación, vamos a dotar de recursos a las escuelas en todo el país por medio de las organizaciones de padres de familia para que logremos el remozamiento de los establecimientos de manera de generar
obras en las escuelas, pero a través de eso pago para que podamos tener a 2.000 comunidades trabajando en el remozamiento de las escuelas, por lo menos para que tengan un salario, y eso implica una inversión de 175 millones de quetzales que pensamos arrancar en las próximas 2 semanas. Más o menos el costo por cada una de las escuelas sería de 75,000 quetzales para lograr su remozamiento. Vamos a implementar una pronta liberación de las importaciones de medicamentos, alimentos priorizados y combustibles, incluyendo el gas propano, para que los guatemaltecos puedan tener acceso a dichos bienes. Se promoverá la dotación de alimentos mediante programas sociales con el apoyo de las iglesias, las instituciones sin fines de lucro y la cooperación internacional. Hemos dispuesto que la DIACO monitoree constantemente los precios para que evitemos la especulación y el acaparamiento y así podamos emitir las sanciones y las denuncias penales que corresponden, porque estamos conscientes que en estos momentos tenemos que ser solidarios. Sabemos que esta emergencia afecta a todos, especialmente también a la clase empresarial de cualquier tipo. Por eso, para los pequeños, micros y medianos empresarios en la MIPYME, tanto en el área urbana como rural, pondremos a disposición. Bueno, esas fueron las palabras del presidente Giammattei, que se dirigía al Congreso de la República hablando de este plan de reactivación económica. Pero también hoy, y con eso abríamos este espacio, se confirma el 8º infectado en nuestro país, una situación muy complicada. Pero tenemos a la doctora Iris Casali, jefa de infectología del Hospital Roosevelt y prevención de enfermedades infecciosas, con nosotros para hablar un poco del tema, de qué es lo que hay que hacer, de cómo abordar lo que se puede venir más adelante. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes y nuevamente agradezco la profusión y la información que han tratado de dar a la población en general. Gracias, doctora, y a usted porque nos ha mantenido informados desde el primer momento en que empieza a surgir toda esta situación. Usted ha estado pendiente, dando los mejores consejos, y queremos hablar de esos consejos puntuales en esta etapa, la etapa ya de contención de este virus de COVID-19. ¿Qué es lo que supongo yo que debemos seguir haciendo? Lo mismo que hemos venido haciendo, pero tenemos que activar algún otro protocolo porque ya son 8 casos. Bueno, en este momento yo diría que estamos en el momento de oro. Es nuestra última oportunidad para que verdaderamente impactemos en la medida, o que las medidas que tomemos ahorita impacten verdaderamente con la intención que se hicieron. Yo quiero hacer notar que las decisiones que tomaron las autoridades fueron valientes y fueron muy fuertes. Primero, haber cerrado lo que son los aeropuertos. Segundo, haber quitado todo lo que eran los estudios de colegios, de escuelas, etcétera. Pero también es interesante ver cómo el habernos pedido que nos confináramos, que hiciéramos cuarentena. A mí me parece que esto es de mucha importancia, particularmente porque está intentando bajar el pico de la curva y hacerla más plana. La primera medida que ahorita debemos de verdad unir con toda la responsabilidad es no salir de las casas. Si no tenemos necesidad de salir, por favor, no salgamos. Tanto las personas mayores como los que tienen riesgos, los niños, quédense en casa. Procuremos hacer todo lo posible para que como comunidad, como país, no lleguemos a los cuadros tan severos que están sucediéndose en otros países. Así es, hemos visto otros países con un número muy elevado de casos. Nosotros confirmados tenemos 8, pero usted habló algo importante, ese pico. Nosotros no hemos llegado al pico. ¿Qué podemos esperar como población? Porque ustedes como científicos hacen progresiones, hacen números y podrán estimar de alguna manera. Nos falta llegar al pico de este brote. Efectivamente. Lo que siempre me preguntaban, ¿cree que va a venir el virus? Yo siempre decía, sí, va a venir, porque puede ser que solamente le dé a un grupo del mundo. Así que entró el virus. La meta ahorita está en que este pico no sea tan elevado y que sea manejable. Por eso es que las medidas que se tomaron en este momento son tan drásticas. Por eso es que apelo a todos para que hagamos caso y nos quedemos en la casa.
y que contribuyamos todos aquellos que podemos hacer que nuestros trabajadores se queden en casa. ¿Cuánto tiempo es que nosotros vamos a calcular? Pues bueno, yo pienso que dependiendo mucho cómo terminemos y cómo nos comportemos como sociedad, el pico podría empezar a desarrollarse en 2 semanas si se empiezan a liberar estas normas. Pienso que la forma en que lo van a hacer va a ser de forma gradual, pero esto dependerá cómo se vayan manejando. Otra vez, la responsabilidad está en el ciudadano, digamos, porque tenemos que tener conciencia de que esto no es una semana en casa y luego empieza todo como que sin nada. El virus se encontrará en el ambiente todavía. Exactamente. Repito, no es que con esto hicimos que el virus desapareciera, desafortunadamente no es tan sencillo, pero lo que estamos haciendo es que esto tenga las posibilidades de ser un pico menos elevado, menos rápido y a lo mejor no tan fuerte como lo que se ha visto en otros lugares. El otro punto que yo quiero hacer hincapié es que en aquellos lugares donde de todas maneras tenemos que ir algunos de nosotros, mantener la distancia social. Estamos hablando de una distancia de 1 metro entre 2 personas. No tener contacto con los demás, no abrazos, no besos, eso es muy importante. Y algo que tal vez voy a agregar ahora es no tocar objetos, en la medida de lo posible no estarnos sosteniendo de las puertas, de las mesas, de las sillas y repito, por favor, higiene de manos. Yo he visto cómo las empresas, los lugares han colocado dispensadores de jabón con la meta que todo el que entre tenga las posibilidades de utilizarlo. Sin duda alguna, doctora. Otra pregunta nada más para abordar esto, porque ya, digamos, esperamos que tenemos a una gran cantidad de personas en su casa. Ese es el llamado, no salgan de casa, pero incluso en casa también hay medidas importantes, no estamos exentos. Dejar zapatos afuera, por ejemplo, ese tipo de precauciones, ¿es oportuno? Ahorita no ha visto digámoslo así, la detección de transmisión comunitaria. Cuando hablo de transmisión comunitaria, quiero decir que ya no hay ningún lazo epidemiológico con algún viajero. Mi opinión es que esto, después de que hemos tenido por lo mucho que se ha ido conteniendo, etcétera, cuando ese momento llegue, por supuesto, ya no va a ser el lazo epidemiológico el que viajó, sino el simplemente estar en Guatemala. En este momento, si nosotros empezamos a adquirir hábitos, cuando llegue esa situación, nosotros ya los habremos adoptado. Entonces, es muy importante que cuando lleguen a su casa, se quiten la ropa, la pongan en un cesto específico, la pueden lavar con cualquier jabón, porque afortunadamente el virus se muere con cualquier jabón. Pero también es importante que ustedes mismos, si pueden, si es posible, entrar a darse una ducha y cambiarse de ropa. Con respecto a lo que ustedes decían, los zapatos, pues sí, se sabe que en la planta de los zapatos puede durar un tiempo el virus. Entonces lo que se recomienda es que al entrar a casa se meta en una plancha que contenga solución con cloro para que ahí se muera el virus. Definitivamente tantas medidas que son importantes y estamos aprendiendo a mantener una correcta higiene. Gracias a la doctora Iris Casali por haber compartido con nosotros y porque ha estado trabajando incansablemente, dando consejos, por supuesto, en todo el sector salud, muy pendiente de lo que sucede. Muchas gracias, doctora. Adiós, buenas noches y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, así la situación, no nos cansaremos de repetir esas medidas de higiene tan importantes en todo momento y que se hagan una forma de vida, por supuesto. Vamos a ir en este momento con nuestro compañero Felipe Garrán. Él se encuentra en el Parque de la Industria, ya ayer también nos informaba desde ese lugar en la zona 9 capitalina, donde se ha instalado este hospital que prevé estar listo para atender a personas sospechosas de COVID-19 o infectadas con COVID-19 en caso del hospital de Villanueva ya no se pudiera dar abasto. Felipe, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas noches. Como bien dices, estamos en el Parque de la Industria reconvertido en hospital de campaña frente al posible llenado del Hospital Nacional de Villanueva.
Se acaba de confirmar hace poco el 8º caso de positivo por COVID-19 en Guatemala. Se trata de la nuera de aquel hombre que sabemos que falleció, el único fallecido que hay en el país por el nuevo coronavirus. Significa que en lo que va del día ya hemos contado 2 casos más. Todos ellos han sido tratados en el Hospital Nacional de Villanueva. De hecho, este nuevo caso estaba internado ya en el Hospital Nacional de Villanueva cuando dio positivo. Previendo que aquel hospital puede no darse abasto, recordemos que tiene capacidad para 219 camillas. Es aquí, en el Parque de la Industria, donde se está habilitando un hospital temporal para otras 315 personas, además de 48 puestos de unidad de cuidados intensivos. Lo que sabemos ahora, como te dije hace un momento, es que ya tenemos 8 casos confirmados y hay que aclarar algo. La gente estaba teniendo dudas de si eran 8 casos y luego el muerto. No, son 8 casos tomando en cuenta este hombre que ha fallecido. Tenemos 7 positivos que se mantienen con vida y un positivo que ya damos por fallecido. Además de eso, sabemos desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que los 7 positivos que siguen internados en el Hospital Nacional de Villanueva están en un estado estable. De momento ninguno ha presentado un gravamen mayor en el estado de su salud. Esta es la información que tenemos desde el hospital de campaña en el que se ha convertido el Parque de la Industria, a expensas de ver qué pasa en Villanueva con el posible aumento de casos positivos que se pueda dar. De momento, 8 casos de contagio en el país. Vuelvo contigo al set, María Luisa. Muchísimas gracias, Felipe Garrán. 8 casos entonces, confirmado ya también el presidente de la República lo ha dicho. Vamos a hacer un espacio para los comerciales, pero ya regresamos. Bueno, continuamos con más información. Vamos a ampliar el tema del 8º caso infectado con coronavirus en Guatemala. Para eso vamos a enlazar a la redacción de Prensa Libre con Otto Ángel, que tiene más noticias. Adelante, Otto. Hola Luisa, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. A ver, vamos a separar porque en estos momentos ha habido alguna confusión respecto a este 8º caso. En efecto, eso ya lo ha confirmado y ya hemos escuchado a Felipe Garrán hablando de este tema confirmado por el ministro de Salud Pública, Hugo Monroy. Pero aparte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha emitido un comunicado señalando que hay un grupo de mujeres en la gineco-obstetricia de Pamplona. Bueno, este dato de Pamplona no lo tengo totalmente claro, pero en una de las gineco-obstetricias del IX, porque se detectó una mujer o se presentó una mujer con síntomas de COVID-19. Ante esto se desató algún temor en este lugar y lo que ha ocurrido es que se enviaron las pruebas hacia el Laboratorio Nacional y hacia el Hospital de Villanueva. En este momento se está esperando la información, aunque el comunicado que ya ha mandado el Seguro Social y que ustedes lo pueden ver en pantalla, que es el boletín de prensa número 1/2020, señala que en este momento no existe nexo epidemiológico. Literalmente esto es lo que señala, no existe nexo epidemiológico entre esta mujer que se hizo una prueba en el Hospital de Gineco-Obstetricia del IX en la zona 13, en Pamplona. Este fue un error mío que no pude reportar bien, que se le hizo la prueba. En este momento la información que se tiene es que las mujeres que estaban en ese lugar, en este hospital de gineco-obstetricia, siguen allí, aunque el ICS en su comunicado dice que se ha descartado cualquier opción de contagio de COVID-19. Hubo en algún momento alguna confusión que señalaba que esta persona, que esta mujer que estaba en el ICS de Pamplona, era la misma que había reportado o que se había reportado como la 8ª persona contagiada de COVID-19. No es así, son 2 casos distintos, pero sí hubo un momento de temor por estas pruebas que se comenzaron a hacer de esta mujer que tenía algunos síntomas que podrían indicar que tenía el virus. En el ICS, de momento las autoridades lo descartan. Por aparte, la 8ª persona contagiada, como lo ha anunciado el presidente Yamatei a CNN y luego el ministro
de Salud, Hugo Monroy, a nuestro compañero Felipe Garrán, sí existe, sí es cierto, y con esto llevamos a 8 personas contagiadas, de ellos 7 están vivos y una es la persona que falleció en San Pedro Zacatepeques. Luisa. Lo tenemos claro, Otto, entonces nuestro trabajo también es llevar calma, un poco de calma a estos lugares donde se puede, generar esta situación de confusión, de temor, de miedo. Es normal, pero nosotros queremos que usted esté bien informado. Solo si me sigue escuchando, Otto Ángel, podemos decir entonces, continuamos con los 8 casos reportados como oficiales. Esta persona que presentó síntomas en el ICS, en una sala del ICS, no está confirmada. Llegar a pasar, pues sería el 9º caso. Son 8 casos confirmados, 7 personas están bajo tratamiento y la persona que hemos hablado que falleció en San Pedro Zacatepeques. La información del ICS es que se hizo una prueba y no hay nexo epidemiológico, literalmente. Dicho en español común, esta persona no estaría contagiada de COVID-19, por lo tanto, no implicaría un riesgo a las mujeres que están en el hospital de ginecobstetricia de la zona 13. Esto es lo que literalmente ha citado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es uno de los que tiene constante comunicación con el Ministerio de Salud, el único autorizado en este momento para poder dar cifras. No hay en este momento opción de un 9º. El ICS lo que hace es decir, no hay nexo epidemiológico. Nexo epidemiológico, que quiere decir no tiene COVID-19. Gracias, Otto Ángel, por esa aclaración y por mantenernos informados de cómo se desarrolla esta situación del COVID-19 en nuestro país. Nosotros vamos a continuar hablando, pero de las calles desoladas y las pocas personas regresando a casa en el 4º día de emergencia que se vive en Antigua Guatemala. Mientras el sector turismo espera recuperarse en 3 meses, los bomberos municipales rociaron con cloro y agua algunas calles y banquetas de la ciudad colonial. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches, amigos televidentes. Quiero comentarles a esta hora de la noche que he hecho un recorrido por algunas calles de la Antigua Guatemala y he podido constatar que la cantidad de vecinos, de turistas, prácticamente han abandonado las calles, muy pocos vehículos. Algunos trabajadores que por necesidad han tenido que salir de sus casas, pero ya a esta hora de la noche puedo decir que la ciudad está totalmente abandonada, está fuera de peatones. Pero para hablar sobre esto, cómo se vive esta situación en la Antigua Guatemala, hablo con la señora Susan Brichot, con quien vamos a conversar en los próximos segundos. Bienvenida. ¿Cómo viven, cómo se ha vivido esta situación aquí en Antigua Guatemala? Bien, buenas noches. Creo que se ha vivido con mucha incertidumbre y preocupación. Un mensaje claro de responsabilidad, de quedarse en casa y también de pensar en que no va a durar 2 semanas, seguramente va a durar meses, mínimo 2, por lo que hemos visto en el comportamiento del resto del mundo. Entonces, no pensar en lo inmediato, no ir a vaciar los lugares, procurar dejar las mascarillas para el sector salud y no utilizarlas cuando uno está en casa. Y bueno, básicamente eso, un uso responsable de los recursos que se tienen, porque esto va para largo. Quiero comentarles que los bomberos municipales y las autoridades ediles rociaron con cloro y agua algunas calles y banquetas de la ciudad, esto para descontaminar el ambiente de la ciudad colonial. Con esta información yo vuelvo a estudios principales. Reportó desde Antigua Guatemala, en el Tanque de la Unión, Julio Sicán. Julio, gracias por ese reporte de Antigua Guatemala, una ciudad hermosa en el corazón de todos los guatemaltecos, pero que también enfrenta esta situación como la enfrentan más de 3,000 extranjeros que se encuentran varados en tierra guatemalteca después de que los vuelos fueron suspendidos precisamente como una medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Y ese es el caso de Andrea Casó y Jeremías Mora, argentinos que están en Izabal, en Guatemala, y aparentemente no pueden regresar. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
pues nosotros estamos pendientes de ustedes y me imagino que ustedes están también un poco, no sé si la palabra podría ser frustrados, preocupados, pero cuéntenos de su experiencia, ¿qué les pasó? ¿No pueden regresar a su país? ¿Cuál es la situación? Bueno, nosotros en realidad somos youtubers, estamos en Guatemala como parte de nuestro recorrido, de nuestro viaje por este mundo, visitándolo, conociéndolo hace un poquito más de 2 meses ya y compartiendo todo eso en nuestro canal. Y la verdad es que fue como de golpe porque el COVID-19 se empezó a expandir por todos lados muy rápido y nos enganchó con un pie adentro y con un pie afuera de Guatemala. Sí, estábamos a punto de salir para Belice para seguir nuestro recorrido por Centroamérica y fue el momento justo cuando se empezaron a cerrar las fronteras, así que tomamos la decisión de quedarnos en Río Dulce. Andrea, Jeremías, ¿cómo tenían planificado ustedes salir de territorio guatemalteco vía terrestre? ¿Cómo era la idea? Sí, la idea era poder conocer todas las atracciones de Izabal, después ir para Petén para visitar el Gran Tikal, ¿no es cierto? Claro. Y después de ahí pasar por tierra hacia tierras beliceñas, ¿no? Correcto. Bueno, ya veo que están con unos chicos allá también, por lo menos están juntos, están unidos y hay que tener pues ese ánimo, ¿verdad? Los estamos viendo a ellos y a ustedes. ¿Cuál ha sido la situación allá en Izabal? ¿Cómo han podido ustedes organizar la logística, quedarse en un lugar donde no tenían planeado hacerlo? Bueno, la verdad que eso fue una de nuestras preocupaciones en realidad, porque como te decíamos, nosotros hacemos videos para YouTube y estando quietos no podemos hacer nuestro trabajo y por ende no tenemos solvencia, digámoslo de alguna manera, ¿no? Entonces, una de nuestras preocupaciones era esa, ¿dónde nos quedábamos? ¿Qué hacíamos quietos? Teniendo en cuenta que nuestro trabajo es estar en movimiento. Entonces, a mí se me ocurrió hacer una publicación en un grupo que alguien me comentó que era muy concurrido de Facebook y preguntando a ver si había alguien que tuviera una casita o un espacio con el presupuesto que nosotros teníamos, que era bastante poco. Entonces, cuando hicimos esa publicación, automáticamente nos cayeron más de 60 mensajes y la publicación se compartió ya más de 300 veces, así que tuvimos ayuda de todos lados. De todas partes de Guatemala, de todo tipo de alojamiento que nos ofrecieron hasta barcos. Sí. La verdad que pudimos ver la gran calidez de los hermanos guatemaltecos, que ya la veníamos viendo en nuestro canal, que dicho sea de paso nos pueden encontrar como Familia Nómade. Muchísimos mensajes con mucho amor, pero esta manifestación de estos últimos días, la verdad que superó cualquier expectativa y nos queda eso, ¿no es cierto?, de que en esta crisis humanitaria que hay, incluso con gente como nosotros que estamos varados en otro país, muchos locales, muchos están abriendo sus puertas para alojar a gente y asimismo nosotros siempre tratamos de mandar el mensaje de que si realmente no tenés dónde quedarte, vayas y te quedes con un local que está abriendo sus puertas de todo corazón, sin pedirte nada a cambio muchas veces, pero tampoco tenemos que abusarnos de eso y ser conscientes de que alguien puede tener más necesidades que uno, ¿no? Claro que sí, realmente son situaciones como estas las que realmente nos muestran el corazón de las personas, ustedes que han viajado tanto, que han conocido tanto. Pues miren, entre esta situación tremenda nos alegra como guatemaltecos que tengan esa buena impresión. ¿Las autoridades se han acercado a ustedes, argentinos que estén en Guatemala? Mira, nosotros en realidad no pedimos ayuda a las autoridades porque entendemos que en este momento la prioridad es otra, no somos nosotros en este momento que estamos sanos. Entonces realmente nosotros no pedimos ayuda a las autoridades, sino más bien a la gente, a la comunidad en sí. Claro. Entonces, tampoco pedimos colaboración ni ayuda a nuestro país, porque también consideramos que en este momento la problemática es mundial, entonces sí entendemos que hay problemas más importantes y que hay personas que tienen la necesidad
mucho más importante que nosotros. Hay que darle prioridad a los que están realmente infectados, podríamos decir, que están detectados, ¿no es cierto? Y que todo lo que hagan los gobiernos vaya dependiendo hacia ellos y no hacia de pronto a gente que estamos en una situación incómoda, pero que gracias a la gente que es demasiado amorosa, podemos sacarlo adelante, ¿no es cierto? O sea, entre todos los hermanos que componemos esta Latinoamérica grande, podemos ayudarnos y lo estamos viendo día a día. Nos da muchísimo gusto que tengan ese ánimo, como tú dices, una situación incómoda. Muchas personas podrían desesperarse en la situación que ustedes se encuentran, pero muchísimas gracias por esas palabras también que nos ubican, cómo tenemos que enfrentar lo que se nos viene, lo que estamos viviendo. Esperamos que tan pronto sea posible, ustedes continúen su camino con salud, con bienestar y unidos como los vemos en pantalla, esta familia nómada. Muchísimas gracias, Andrea y Jeremías. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, desde Izabal, Guatemala, ahí están. Nosotros vamos a continuar, vamos a volver a hacer un enlace, vamos a la sala de redacción, ahí nos tienen más información. Adelante. María Luisa, de nuevo, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión, aquí desde la sala de redacción, que la información sigue moviéndose pues con mucha intensidad. Ya ocurrió lo que se esperaba en otra parte de Centroamérica. El presidente Nayib Bukele está en este momento dando un mensaje a la nación, no una conferencia de prensa, sino un mensaje a la nación en cadena nacional, anunciando ya la primera persona contagiada con COVID-19, pese a los agresivos controles que se habían impuesto en este vecino país centroamericano. De la información que comienza a moverse es que se ordenó un cordón sanitario a la ciudad de Metapán, en El Salvador. Se desconoce la procedencia del infectado porque al parecer venía de Italia y pudo haber ingresado por un punto ciego, que es de la primera información que se está comenzando a manejar en El Salvador. Hay un registro de vuelo que viajó a Italia hace algunas semanas, pero ahora está en Metapán. ¿Cómo pudo haber ingresado pese a las medidas del presidente? Pues un punto ciego puede haber sido la explicación. Hay que recordar que El Salvador fue el primero en el Triángulo Norte que ordenó cerrar sus fronteras para el ingreso de extranjeros y que pedía a los guatemaltecos y a los hondureños el pasaporte para poder determinar si podían ingresar a este territorio centroamericano. Después de este cordón de 48 horas que se está estableciendo, pues hay que ver si se van a establecer medidas aún más duras como las que se había impuesto el gobierno del presidente Nayib Bukele. Así, en la región centroamericana, solo Nicaragua no registra en este momento datos de infecciones por COVID-19, aunque el gobierno del presidente Daniel Ortega ha roto todos los protocolos que se han impuesto en la región, han convocado incluso a manifestaciones bastante grandes en la capital nicaragüense, así que probablemente no vayamos a tener un registro certero de este país centroamericano. El caso es que El Salvador ya registra su primer caso de infección por COVID-19. María Luisa. Muchísimas gracias, Soto, siempre pendiente de todo lo que sucede y nos interesa mucho saber qué está pasando alrededor de Guatemala, pues tú lo has dicho claramente, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua sin un número porque posiblemente no se están registrando o no se están tomando los conteos necesarios y bueno, en Guatemala 8 casos. Gracias, Soto Ángel. Vamos ahora a Quetzaltenango y vamos a hablar ahí de cómo se incrementa el uso de mascarillas y tantas cosas más. Quédese con nosotros, toda esa información la tenemos después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en este espacio especial que hemos abierto para hablar del tema coronavirus. Si usted está empezando a sintonizar Guatevisión, 8 casos confirmados en Guatemala. Alejandro Yamatei dio a conocer en una entrevista para el programa Camilo en CNN que el número de personas contagiadas por el coronavirus en el país subió a 8. Hasta horas de la tarde de este 18 de marzo se sabía que en el país existían 7 casos confirmados. La información proporcionada por el presidente Yamatei en una rueda de prensa
daba a conocer que un hombre de 57 años había sido confirmado como portador del COVID-19. Esta persona habría tenido contacto indirecto con un familiar del paciente que falleció en San Pedro Zacatepeques. Yamatei no dio detalles de la octava persona contagiada y agregó que son más de 400 las que actualmente se encuentran en cuarentena. A ese último número se le sumarán los 87 guatemaltecos que recién arribaron al país en un vuelo extraordinario proveniente de San José, Costa Rica. Bueno, ya le decía yo que teníamos que ir hasta Quetzaltenango a ver cómo se encuentra la situación en esa ciudad. Incrementa el uso de mascarillas, se está estableciendo el cumplir las medidas por la emergencia sanitaria en la terminal de autobuses, por ejemplo. Es importante que María José Longo nos indique qué es lo que sucede allá en Quetzaltenango. María José, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, y a toda la audiencia de Guatevisión. Un día más de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria como prevención a más contagios del coronavirus. En Quetzaltenango esta mañana fue evidente que más personas utilizan mascarillas. Así también otros comercios, luego del mensaje que dio anoche el presidente Alejandro Yamatei, más comercios locales estuvieron abiertos al público. Además, como siempre, las personas acuden a los mercados. Las autoridades municipales llevaron a cabo esta mañana un monitoreo para los vendedores del mercado La Democracia que cumplan con utilizar mascarilla y otras medidas de seguridad, como por ejemplo también qué hacer con las mascarillas luego de utilizarlas. Se recomendó a los comerciantes que al momento de desecharlas sean colocadas en una bolsa y esta bolsa con la mascarilla sea también colocada en la bolsa general de los desechos. En cuanto a la terminal de buses Minerva en la zona 3 de Quetzaltenango, usted podrá observar ahora imágenes de cómo lucía esta tarde. Así se observaba la terminal de buses Minerva. Generalmente son decenas de buses extraurbanos los que están en esta terminal, pero ahora únicamente se observaba vehículos del transporte pesado, así como taxis y vehículos particulares. La constante también denuncia de los vecinos este día ha sido sobre la falta del vital líquido, el servicio irregular del agua en las zonas 1, 10 y principalmente en la avenida Las Américas. La municipalidad informó por medio de la empresa municipal Aguas de Xelajú que esto se debe a problemas por una bomba que se dañó, la bomba de un pozo, y que pronto se solucionaría este problema, ya que los vecinos cuestionan el que el servicio sea irregular, el servicio del vital líquido, cuando es necesario para tomar todas las medidas sanitarias como prevención a más contagios del coronavirus. Así ha transcurrido este día en Quetzaltenango. También la denuncia de consumidores, quienes han señalado incremento principalmente en productos como el limón. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Gracias, María José Longo, desde Quetzaltenango. Qué difícil la tienen las personas que tienen restricción de agua con el tema del lavado de manos, cuando nos han dicho que es una de las principales indicaciones. Pero ¿sabemos cómo lavarnos las manos correctamente? Mire, Dadiana Cabrera nos mostró la forma correcta de hacerlo. A Benquechín directamente, vamos a ver. Y bueno, una de las recomendaciones que usted más ha escuchado para contrarrestar el COVID-19 es el correcto lavado de manos. Muchos lo hacemos, pero lo estamos haciendo de la manera correcta y efectiva. Para hablar de ello tenemos en el estudio a Dadiana Cabrera. ¿Qué tal, Dadiana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Siempre feliz de estar por acá. Bueno, tú nos vas a enseñar, Dadiana, cómo lavarnos las manos de una manera efectiva para contrarrestar este virus del COVID-19 y también de otras enfermedades respiratorias. Por supuesto. Primero nos vamos a poner los guantes. Para simular que son las manos, por supuesto. Con la práctica. No vayan a pensar que nos lavamos las manos encima de los guantes. Esto va a ser necesario para demostrar si nos lo estamos haciendo de la manera correcta allá en casa. Así es, y es que esta pintura va a simular el jabón. Okay. Y para que quede bien demostrado, lo vamos a hacer con guantes. Lo primero que hacemos normalmente cuando nos lavamos las manos es colocar un poco de jabón en la palma de la mano. ¿Lo vamos a seguir por acá? Y uno se restriega de esta manera, abajo del chorro. Uno entra a un centro comercial,
se restriega las manos y se seca y se sale y se va. Sí, uno va en sus prisas diarias. Normalmente uno hace esto y vámonos. Pero si uno se da cuenta, ya con la pintura solo queda la palma de la mano sin gérmenes, digámoslo así, y falta el dorso, faltan los dedos, queda mucha superficie donde todavía pueden haber virus y bacterias. Menos de la mitad tiene jabón. Por supuesto. Falta en medio de los dedos, ese es el siguiente paso. Hay que lavar en medio de los dedos, colocar una mano abierta abajo y la otra por encima para restregar en medio de los dedos. Con esto ya tendríamos esta parte cubierta, digamos. Ajá, ya en esa parte ya no hay ningún tipo de bacterias o de agentes contaminantes. Pero si nos damos cuenta, todavía hay buena parte de la mano que sigue sucia. La parte posterior también es importante lavar, importante llenar de jabón, digámoslo así, restregar de ambas manos. Luego de lavar ahí, todavía hay partes que quedan sin jabón. Los dedos pulgares quedan casi totalmente sin jabón. Es necesario lavarlos individualmente, de forma circular, con la otra mano cerrada alrededor del dedo pulgar. Bueno, no todas las personas hacen este procedimiento, ¿no? Es un poco más tardado. Hay que mecanizarlo de manera que uno lo pueda hacer rápido y que eso ya sea ley para uno, una rutina. Si nos damos cuenta, también quedaron los dedos, las uñas, quedaron sin jabón. Estos se tienen que restregar en la parte de la palma contraria. Ahí se restregan los dedos, las uñas. Este paso no me lo sabía. Y creo que mucha gente en la audiencia tampoco hacía este procedimiento así. Claro, y es que uno come con las manos, mucha de la comida uno no usa cubiertos. Toca monedas, toca superficies. Por supuesto, y todo esto queda contaminado. Ahí ya está casi totalmente cubierto, falta la muñeca. La muñeca también es importante restregarla. Ah, la parte acá, final de la mano, digámosle así. Y una vez que ya todo el guante está cubierto de jabón, entonces ya es un lavado efectivo. Esto, por supuesto, uno no lo va a ver con sus manos porque no lo vamos a hacer con pintura. Tal vez las primeras veces con un niño para que aprenda el lavado correcto de las manos. Hasta este momento metemos las manos en el agua. En este momento ya nos enjuagamos como a uno le han enseñado, quitarse todo el jabón y ya la mano está totalmente limpia. Estos pasos tienen que durar un aproximado de 30 segundos. Uno los tiene que hacer tan mecánicamente que esto va a ser sumamente rápido y enseñarle así también a los más pequeños. Entre más se haga, se va a convertir en una rutina y va a ser un método efectivo, una barrera para los gérmenes y microbios, ¿no? Así es una de las recomendaciones de la OMS, lavarse las manos constantemente. Usted ha escuchado, usted ha visto esta recomendación del lavado de manos. Esta es una manera, como nos enseña Dadiana Cabrera, de hacerlo de una manera efectiva, incluso con los niños en la casa, enseñarle con las témperas para que también sea entretenido. Y bueno, una recomendación más para evitar este tipo de enfermedades respiratorias como el COVID-19. Muchísimas gracias, Dadiana, por esta explicación y este ejercicio práctico de cómo hacerlo, el lavado de manos, de una forma correcta. Ahora vamos con más información. Muy buenas tardes. Bueno, ahí está una buena manera de aprender a cómo lavarnos correctamente las manos. Son tantos aspectos los que influyen en este tema y también a donde los efectos se van a notar. El económico, por supuesto, es uno y muy importante y lo tenemos que hablar. Por supuesto que las vidas humanas van primero, pero el tema economía pues va ligado, por supuesto, a todas las personas y por eso nos acompaña en esta ocasión el economista Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Hugo, buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa, y a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad para poder discutir temas tan importantes como los efectos de la crisis y la forma en que estamos reaccionando ante ello. Así es, Hugo. Hablemos precisamente dando este antecedente. Esta es una crisis, ya estamos viendo que a nivel global ha impactado ya las economías en muchos países. Lógicamente a Guatemala pues llegará todo este tema, estos días que estamos en cuarentena, digamos, o que estamos recluidos en casa, ya se empieza a sentir un impacto importante, pero ¿qué es lo que podemos esperar? Sabemos que no se puede predecir porque todo depende de cómo se comporte este coronavirus,
pero ¿qué es lo que podemos esperar como país? Bueno, aquí hay que ser muy claro, María Luisa, en el sentido de que hay dos factores primordiales que están afectando a la economía nacional. Los efectos relacionados directamente con el coronavirus y el hecho de que algunos sectores económicos han sido golpeados fuertemente, como el caso del turismo y como el caso de todos aquellos que han tenido que cerrar porque requieren de el tránsito de mucha cantidad de personas para su diario funcionar. Eso claramente impacta porque personas se están quedando sin empleo, personas probablemente proveedores, gente que le vende a estas empresas está terminando sin pedidos. Es decir, hay un ajuste importante en el sector turismo nacional e internacional. Es dramático lo que está pasando, todo lo que tiene que ver con agentes de turismo, operadores de turismo, proveedores del sector turismo, y lo mismo con el comercio, centros comerciales y todos los que están cerrados. Eso es un impacto importante de gente que, por de pronto, muchas empresas mantienen a sus empleados, pero no lo pueden hacer durante mucho tiempo. Eso más los gastos derivados de combatir la crisis y todo el dinero adicional que haya que usar privada y públicamente para combatir. Y aparte de esto, lo que está sucediendo a nivel mundial con esta crisis financiera y económica que está golpeando durísimo a Europa, a Estados Unidos, a la misma China. Es decir, que se nos está complicando el mundo completo. Yo hace unas semanas escribía que hagan de caso que esto es uno de esos aviones que tienen 2 pisos que usan 4 turbinas. Cuando paró China, se paró una turbina, pero teníamos 3. Ahora Estados Unidos está en problema y Europa está en problemas. Entonces, la economía mundial, creo yo, está a punto de entrar en una fase bastante preocupante que pudiera llevar a colapsos importantes en muchos mercados, poner en problemas el sistema financiero. Y todo eso, pues nosotros simplemente somos observadores, pero no hemos sentido totalmente el efecto de eso, salvo en los bajos precios del petróleo y en la demanda de algunos productos que empieza a reducirse en nuestras exportaciones. Pero realmente detrás de la ola del coronavirus probablemente viene una ola más grande, que es la de la crisis financiera y económica internacional. Que es una realidad, sabemos que se viene, es importante, pero ¿cuál será la manera de combatirla? El presidente se presentó hoy al Congreso, pidió una ampliación presupuestaria, habló de algunas políticas que se podrían tomar para tratar de reactivar la economía y de alguna manera se habló mucho del gasto que pudiese hacer el gobierno en algún momento para tratar de reactivar la economía. ¿Por dónde encontraríamos nosotros una salida? Es importante que toda nuestra audiencia entienda lo que ha venido sucediendo en el mundo. En estos momentos, ningún país tiene una receta mágica para poder salir de ese problema. Esa es cuestión número 1. Número 2, ha habido un proceso pragmático y gradual de encontrar salidas al problema. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos visto es distintas fases en las respuestas que dan los gobiernos. Esto es alrededor del mundo. Los gobiernos encaran primero una fase inmediata con medidas como las que vimos hoy, que intentan reactivar fiscalmente a la economía, pero me parece que dada la gravedad de la crisis, muy pronto tendremos que ver cómo esto se complementa con otras medidas, sobre todo en la medida que se vaya ampliando el plazo y la duración de estas cuarentenas, de estos cierres, y en la medida que venga a golpearnos la situación económica mundial. En este momento lo que nosotros vemos es una propuesta del presidente que creo calma expectativas, también levanta bastantes dudas, tendrá que ser explicado cómo se logra hacer todo esto, porque una apuesta en infraestructura claramente es una apuesta importante para reactivar cierta parte de la economía y para generar cierto tipo de empleo, pero sabemos que los proyectos de infraestructura no necesariamente mañana o dentro de una semana o dentro de 2 semanas vayan a estar ya ejecutándose y se puede estar contratando personas y servicios y empresas. Generalmente eso toma tiempo y lo que no hay en estos momentos es mucho tiempo en la medida que la economía y más sectores sean golpeados más fuertes. Por eso es que yo creo que tarde o temprano tendremos que ver una segunda fase y una tercera fase
donde hay otro tipo de medidas. Digamos, este paquete de hoy es un paquete que gira, pivotea en torno al Ministerio de Finanzas con una ampliación presupuestaria y con unos gastos que de cierta manera revelan compromisos que ya estaban estipulados, que algunos se pueden redireccionar para atender la crisis, pero otros básicamente lo que reflejan es una planeación que ya había, que no necesariamente está completamente alineada con las necesidades futuras que puede tener la economía de cara a una extensión y agravamiento de la crisis. Realmente una situación complicada, Hugo. Vamos a necesitar más adelante ese conocimiento de ustedes como economistas, como investigadores, para ver cómo afrontar. En este momento, como tú bien dices, es el momento de espera, de ver, de evaluar, a ver qué sucede, y tendremos que ver cómo lo resolvemos más adelante todos los guatemaltecos. Agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado a los televidentes de Guatevisión. Estaremos, por supuesto, siempre en contacto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, era Hugo Maúl, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, hablando de esta situación que se presenta. Dice él, es un primer paquete y seguramente conforme pase el tiempo pues tendrá el gobierno que empezar a analizar nuevas maneras para tratar de reactivar la economía. Continuamos con más. Avísale a tu family que ahora pueden equipar tu casa a través de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Mandatario confirma que cifra de casos por el nuevo coronavirus aumenta a 8. Más de 300 personas se encuentran en cuarentena para evitar propagación del brote. $87 connacionales varados en Costa Rica y Colombia por la medida de cierre aéreo son trasladados a Guatemala y son puestos en cuarentena para evitar algún contagio. Presidente Alejandro Yamatei acude al Congreso de la República y pide 7.000 millones de quetzales de ampliación presupuestaria para el plan de recuperación económica ante el COVID-19. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emite una disculpa luego de la filtración de un listado por información sensible de las personas en cuarentena. Pobladores de San Pedro Zacatepeque se encuentran en cuarentena, según el alcalde Noé Boror, quien pidió al Ejecutivo ayuda humanitaria para el municipio. México confirma más de 90 casos de COVID-19, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump anuncia el cierre de fronteras con Canadá y México. Avísale a tu family que ahora pueden equipar tu casa a través de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Gracias por continuar con nosotros. Y es que usted ya viene con todo el equipo desde hace una hora informándole sobre el tema de actualidad, el coronavirus. Nosotros en este momento iniciamos la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Suman 8 los casos de coronavirus en Guatemala, mientras aumenta a más de 400 las personas en cuarentena. El presidente Yamatei pidió no compartir datos de estas personas. Según dio a conocer el mandatario, el 7º caso tuvo contacto directo con un familiar del primer paciente fallecido por la pandemia y fue trasladado al hospital de Villanueva, en donde estará aislado. Fui informado del 7º caso, es de una persona que estaba en cuarentena, que había estado en contacto con otra persona que tenía coronavirus. Recuérdense que cada caso que hemos determinado, nos vamos y hacemos un listado de todos los contactos. Nos vamos con todos los contactos y principiamos a encuarentenar a todos esos contactos, para que efectivamente, si se da, los tengamos a la mano. Los contactos del 7º caso entrarán en cuarentena por prevención, según lo informó el presidente Yamatei. Con ellos y los últimos guatemaltecos que ingresen del exterior sumarán más de 400 personas con esta medida. El gobernante confirmó que presentaron una denuncia penal por la filtración de información debido a que empezó a circular en redes un listado con datos personales de las personas en cuarentena. El presidente pidió a la población no compartir datos sensibles. Quiero pedir a todos, no compartan los listados.
nosotros tenemos que tener listados, porque tenemos que saber quiénes son, dónde están, porque tenemos que mandar gente que va a ver, y mire cómo amaneció usted, le duele la cabeza, tiene fiebre, va a ver, permítame, para estarlo chequeando. O sea, nosotros tenemos que tener listados. Desgraciadamente, ya hicimos la denuncia penal, y estaremos esperando saber quién fue. En el Ministerio de Salud compartió esta información. No le hace nada bien. La persona, si alguien de la vecindad de mi casa está en cuarentena, yo no tengo riesgo. A no ser que me vaya, le dé un beso, lo abrace, lo apapache, yo no tengo riesgo. Ayer hubo personas de ese listado que recibieron incluso amenazas de muerte, invitándolos a culminar a dejar los municipios o a dejar las casas en las que estaban. Miren, yo sé que hay gente que quiere hacer daño. Hay gente que se aprovecha de esto para hacer daño. A través de una entrevista en un medio internacional, el presidente Alejandro Yamatei confirmó esta noche el 8º caso en Guatemala de COVID-19. Con información de Dulce Rivera, reportó para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Bueno, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió un comunicado en donde pide una disculpa pública a las personas que actualmente se encuentran en cuarentena en sus hogares a causa del nuevo coronavirus, debido a que se filtró información sensible de sus casos. El Ministerio de Salud indicó que se realizan las investigaciones internas para dar con los responsables. Asimismo, solicitaron a la población no difundir este tipo de información. Y el presidente presentó a los diputados un plan de reactivación económica como respuesta a la crisis por el COVID-19. Entre las solicitudes está una ampliación presupuestaria. El presidente Alejandro Yamatei solicitó al Congreso una ampliación presupuestaria de 7.000 millones de quetzales, además de la aprobación de varias iniciativas de ley, entre estas reducir el impuesto de solidaridad durante un trimestre, la aprobación de la ley de leasing y la exoneración de impuestos a donaciones. Esto forma parte del plan de reactivación económica por la emergencia del coronavirus. Reformas a la ley de bancos y grupos financieros contenidos en la iniciativa 5157, que ya pasó la segunda lectura en la anterior legislatura y que nos traería estabilidad en el sistema financiero de manera que no pueda producirse un efecto dominó jamás en el país. Les pedimos también al Congreso un decreto temporal para diferir porcentualmente el pago del impuesto de solidaridad ISO por un trimestre, según el momento que sea aprobado. El gobernante dijo que este plan tiene 5 objetivos, entre los que se encuentra mantener la estabilidad macroeconómica y propiciar que la economía del país se recupere en el corto plazo. Además, solicitó que los guatemaltecos no sean afectados laboralmente, que los seguros cubran la emergencia y que algunas entidades autónomas acepten un pago diferenciado. Para instar al sector privado a que cumplan con sus obligaciones laborales durante este periodo de la emergencia para que preservemos el empleo y el salario de los trabajadores. Instamos a la Junta Monetaria a que adopte una postura de política monetaria más flexible ante la emergencia, disminuyendo la tasa de interés líder de por lo menos en 50 puntos. Instamos a las aseguradoras a no aplicar la cláusula de exclusión en el coronavirus y que todos aquellos asegurados que puedan resultar perjudicados sean atendidos por las aseguradoras. Durante su intervención, el presidente dijo que la DIACO continuará con el monitoreo de los precios. Algunos diputados estuvieron atentos al discurso, aunque otros no prestaron mayor atención. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. El presidente del Congreso aseguró que ahora la prioridad es dar respuesta a la emergencia del COVID-19, por lo que podrían conocer las propuestas que presentó el Ejecutivo. La prioridad en este momento es atender la pandemia, contrarrestar el tema, los impactos de la pandemia, y precisamente nuestra agenda va enfocada en eso. Ir analizando qué iniciativas, en qué etapa están. Hay algunas que ya están dentro del Congreso, vamos a analizar, vamos a ver también de qué manera podemos integrarla con todos los sectores, porque también hay que hablar con los sectores a los que implica estas iniciativas para que estén también todos de acuerdo, ¿verdad? Y el presidente Alejandro Yamatei acudió al Congreso, como ya lo ha visto. A su llegada saludó de beso a diputadas y les dio la mano a los congresistas, contraviniendo las recomendaciones que él mismo ha dado para prevenir el contagio del coronavirus. Algunos parlamentarios tenían mascarillas y guantes, otros no utilizaron medidas de seguridad a pesar de la aglomeración de personas. Y a su salida del Congreso, el presidente roció desinfectante y dijo que era antiperiodista. El desinfectante lo portaba en una de las bolsas de su saco y lo utilizó en diferentes oportunidades.
Este es el periodista, ¿no? Presidente, ¿qué tal? Con nacionales varados en Costa Rica y Colombia son trasladados a Guatemala. Y continuamos el recorrido por la ciudad. Se pudo observar a personas buscando medios de transporte para trasladarse a sus lugares de trabajo. Algunos de ellos manifestaron su inconformidad. Varios de los consultados en distintos sectores dijeron estar molestos, ya que los taxistas y mototaxistas les cobran entre 5 y 10 quetzales para trayectos cortos. Luego deben transbordar y pagar las mismas cantidades hasta llegar a sus lugares de trabajo. Ahorita va a venir el dueño de la empresa a recogernos. ¿De qué elaboran ustedes? Una empresa de confección de marineles ya. ¿Y qué les dijeron? ¿Que no les podían dar pues estos días como...? Como ahorita tenemos unos pedidos pendientes que entregar y nos surgen. Entonces dijo que él nos iba a ir a traer y a dejar para poder seguir laborando. Pues han tenido dificultad para trasladarse. La verdad que sí, bastante, porque no hay muchos taxis ni buses, entonces nos toca que pagar mototaxi o los carritos que a veces van cargando. ¿Y los precios, imagino que son? Sí, son elevados, 5, 10, depende a dónde vaya uno. Lamentablemente todas las empresas, no todas las empresas están cerrando, ¿verdad? Entonces la mayoría de personas tenemos que trabajar y no tenemos transporte para llegar a otros destinos. Según estaba leyendo que cada empresa debe colocar lo que son sus medios de transporte para que sus colaboradores lleguen, pero no todas las empresas lo están haciendo. En el caso de las entidades financieras no lo están haciendo. Amílcar Montejo, vocero de Metra, indicó que solo en la ciudad de Guatemala en 3 días se han emitido 52 multas a microbuses y vehículos particulares por circular sobrecargados de personas. Montejo aseveró que algunos conductores han tratado de burlar los puestos de control al circular por otras rutas e incluso contra la vía. En Misco también se dio a conocer que fue interceptado un camión en donde viajaban varias personas. Los operativos de las autoridades de tránsito se efectúan como parte de las acciones para evitar la propagación del coronavirus. Con imágenes de Eric Ávila, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Patzán. A esta hora de la noche tenemos más, pero después de la pausa. Habilitan área de aislamiento en el Hospital Roosevelt para atender posibles casos de COVID-19. Como medida para contener el contagio del coronavirus, en el Hospital Roosevelt se habilitaron 2 áreas de aislamiento para recibir a personas con síntomas de COVID-19. Para atender los casos sospechosos de contagio con el nuevo coronavirus, en el Hospital Roosevelt se construyeron 2 áreas de aislamiento que se espera habilitar este sábado. En este espacio se harán las pruebas de tamizaje a los pacientes. Si este resulta positivo y si las personas presentan insuficiencia respiratoria, pasarán a una zona de aislamiento, para luego coordinar su traslado al hospital de Villanueva. La primera vez pasa al búnker es porque es un paciente clínicamente sospechoso. Entonces el primer paso es pasar al primer aislamiento, donde se realiza la prueba de tamizaje con el hisopado nasal y se espera, la prueba tarda aproximadamente 4 o 5 horas en salir un resultado. Durante ese tiempo tendría que estar aislado y dependiendo del resultado del aislamiento, pues entonces ya vemos si hay necesidad, porque se detecta positivo, pasa al segundo aislamiento que está en el búnker, donde ya se tienen medidas extremadamente preventivas para evitar el contagio de las personas que están dentro. El área de aislamiento que estará funcionando desde este sábado podrá atender hasta 10 personas, pero de ser necesario, se podrán habilitar otros espacios en el área de emergencia con una capacidad de hasta 20 pacientes. Por ahora, el Hospital Roosevelt mantiene cerradas sus consultas externas y solo atiende a pacientes que necesitan tratamientos especiales, pero se debe coordinar la cita vía telefónica y los pacientes con citas programadas son recalendarizadas. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Ana Lucía Gola.
Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Bueno, ayer le hablábamos de guatemaltecos que se encuentran varados en distintos países y que se les ha complicado mucho el regreso a Guatemala. Precisamente ayer hacíamos una comunicación con uno de los pasajeros que se encontraba en Costa Rica. Bueno, Costa Rica y Colombia también han reportado con nacionales que no logran regresar a Guatemala, pero parece que hay buenas noticias. Vamos a ver qué nos dice Andrea Domínguez. Muchas gracias, María Luisa. Buenas noches. Así es, y es que acaba de aterrizar el vuelo que provenía de Costa Rica, específicamente del aeropuerto Juan Santamaría, con 87 guatemaltecos que se encontraban varados en este aeropuerto desde hace varios días y que incluso habían estado durmiendo en el mismo. En este momento escucharemos las declaraciones del director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, respecto a cómo se realizó la gestión para que estos guatemaltecos pudiesen ingresar a territorio nacional. Esto luego de que el presidente Alejandro Yamatei cerrara el espacio aéreo guatemalteco. De ellos están los 36 pasajeros que estaban varados en el aeropuerto en Costa Rica. Trajimos algunos de Bogotá, guatemaltecos que estaban varados en Bogotá, los trajimos también vía Costa Rica, y otros guatemaltecos que estaban en el territorio costarricense que los regresamos para Guatemala. Para poder ingresar a territorio nacional, todos estos connacionales deben de pasar los protocolos de seguridad que ha impuesto el Ministerio de Salud. Además, se ha indicado que a todos aquellos pasajeros que presenten síntomas inmediatamente serían llevados hacia el Hospital de Especialidades de Villanueva para realizarles las pruebas de COVID-19, mientras que el resto inmediatamente estará entrando en una cuarentena en sus casas. En el que únicamente guatemaltecos son los que nos interesa realmente que regresar al país. Importante que todos y cada uno de ellos llevan el control sanitario por parte del Ministerio de Salud. Todos a bordo se les toma la temperatura, todos pasan por todos los procesos y protocolos del Ministerio de Salud. A las 10 de la noche también se espera que arribe otro vuelo desde Costa Rica con más guatemaltecos que se encuentran varados en este país. A ello se suma que del Aeropuerto Internacional La Aurora también despegó otro vuelo gestionado por la Embajada de Estados Unidos para poder repatriar a su país a varios turistas que se encontraban acá, así como a cuerpo diplomático acreditado en el país junto con sus familias que han preferido regresar mientras dura esta cuarentena y todos estos casos que se siguen generando en el país a territorio estadounidense. Con imágenes de Noé Medina, yo regreso a Estudios Centrales. Soy Andrea Domínguez. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presentó las noticias nacionales. Gracias, Andrea, por ese reporte. Bueno, alguna buena noticia para estas personas que la han pasado muy duro, pero ya están de regreso en nuestro país. Nosotros vamos a hacer una pausa a Noticiero Guatevisión. Vamos a regresar más adelante porque en este momento damos lugar al programa Razón de Estado. Y cuando regresemos, Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor realizó una serie de verificaciones en depósitos de granos básicos. Regresamos después de Razón de Estado. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a continuar con la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, pero recibimos a Pamela Valdés y el pronóstico del clima. Buenas noches, María Luisa, qué gusto poderte acompañar y todas las personas también que nos acompañan. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas. Ya estamos finalizando hoy miércoles, ya nos encontramos también a la mitad de la semana y continúan la probabilidad de lluvia para esta noche en la mayor parte del territorio nacional, acompañada de nubosidad dispersa, especialmente para los departamentos de Alta y Baja Verapaz. Veamos las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar, ya que tendremos cielos parcialmente soleados para el departamento de Petén, mientras que en la mayor parte del territorio tendremos probabilidad de alguna tormenta o lluvia de moderada a severa.
Y las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital: se espera para el jueves y viernes tormentas eléctricas y las temperaturas máximas se registran de 28 grados centígrados. Y para el sábado, el inicio del fin de semana, cielos parcialmente soleado con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Y debido a estas lluvias, la recomendación que usted se cuide muy bien. Y por último, les compartimos la salida del sol. Será a las 6:06 de la mañana y se ocultará a las 6:13 de la tarde. Hasta aquí llego con información del clima. Continuamos con más de Noticiero Guatevisión. Gracias, Pamela. Vamos a continuar. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor realizó una serie de verificaciones en depósitos de granos básicos ubicados en la zona 1. Estos fueron los resultados. Luego de más de 1000 denuncias recibidas por la DIACO sobre especulación de precios en los granos básicos, pero principalmente en el maíz, personal de esta dependencia realizó un operativo en la 21 Calle y Avenida Bolívar en la zona 1 capitalina, lugar donde se localizaron varios depósitos de estos productos. Se incrementaron quejas en la DIACO por temas de alza de precios en maíz. Con ello, pues como mandato tenemos que hacer las verificaciones correspondientes. Hemos dado la instrucción para que a nivel nacional se dé una verificación no solamente de maíz, sino de toda la canasta básica para que la población esté con tranquilidad, que hay suficiente producto y que también se van a mantener los precios. Juan José Ortiz, comerciante de uno de los negocios supervisados, indicó que desde hace 5 días no han recibido maíz. Las razones las desconoce. Como de hace unos 4 o 5 días, ¿va? Porque no sé si los camiones se quedan en los departamentos o qué, pero directamente sí, entrarán unos 2 o 3 cuando antes entraba una cantidad más grande. ¿Y el último día que recibieron, cuánto les costó el quintal? Pues normal, 115, 120 para dar los 135, 140 que es el precio. Pero ya no tiene. Se paró. Según Carlos Vázquez, vocero de la DIACO, esta dirección no tiene un registro específico de denuncias por tema de especulación en el centro de atención de quejas, pero sí más de 1000 denuncias anónimas por medio de llamadas y redes sociales. El precio que está autorizado actualmente es de 120 quetzales por quintal y no más alto de 140. Y los mecanismos para denunciar alza en los precios es el número telefónico 1544, en la página web www.diaco.gov.gt o en redes sociales de la DIACO. Con información de Datiana Cabrera, reportó Dulce Rivera. Y debido a la coyuntura, algunos comercios y negocios han cerrado sus puertas. Los que pueden han tomado la decisión de hacer teletrabajo, pero hay pequeñas y medianas empresas que sí se han visto afectadas, pues las ventas en algunos casos han disminuido. Otros han aprovechado diferentes medios para no perder. Omar Obregón tomó la decisión de convertirse en emprendedor hace 14 años, cuando mezcló su pasión por viajar con las ganas que tenía por tener un negocio propio. Así fue como nació la agencia de viajes Volare, que se encarga de organizar viajes completos para sus clientes, desde la compra del boleto, los traslados, hoteles y atracciones. Aunque el negocio ha ido en crecimiento, desde febrero empezaron a notar un comportamiento diferente en sus clientes por la propagación del COVID-19. Ahí empezamos a notar que ya el porcentaje de personas que confirmaban un paquete cada vez era menos. Sin embargo, hace 2 semanas que ya empezaron a cerrar fronteras con El Salvador, por ejemplo, cuando El Salvador anunció que no iba a dejar entrar a todos, a cualquier ciudadano, que iba a cerrar fronteras, y Yamatei hizo un comunicado el sábado. Ahí fue donde empezó realmente el caos, y de ahí para hoy podría yo casi decir que no hemos tenido ninguna confirmación. Lejos de tener confirmaciones, tenemos todos los días llamadas de gente que quiere cambiar su fecha. La incertidumbre en los clientes aumenta con el tiempo. Mientras tanto, ellos los apoyan para cambiar sus fechas y hacer el proceso con los proveedores en cada país, pues las agencias son solo un intermediario. Actualmente sus empleados trabajan desde casa. Por otro lado, la pequeña empresa Yumus, que se dedica a la elaboración de alimentos hechos a base de garbanzos que no tienen gluten ni lactosa, tampoco colesterol, grasas trans y mejoran el sistema inmunológico, han visto una menor accesibilidad para ingresar a los supermercados donde venden sus productos. En el supermercado ya no es tan fácil llegar a colocar el producto y asegurar de que todo esté visible. Está difícil el acceso por obvias razones total país, ¿no? Y obviamente pues la afluencia de personas también hemos visto que se ha afectado, ha reducido. Entonces, a pesar de todo el tráfico que se tuvo
a nivel masivo, pues ya estamos viendo la baja de afluencia de gente. Sin embargo, la venta a domicilio ha incrementado para ellos y como son productos saludables 100% naturales, las personas se interesan más por comprarlos. Han aumentado las medidas de seguridad en la entrega para no poner en peligro ni al cliente ni a la persona que entrega y esperan que en poco tiempo todo regrese a la normalidad. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Byron García. Muchas personas, desde que el presidente dio la orden, están en su casa por seguridad y hay quienes están haciendo teletrabajo. La mayoría está evitando salir y esto podría beneficiar lógicamente al comercio electrónico del país. Esto lo hablamos en Hablemos de Dinero con Paula Osaeta. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate. Gracias, María Luisa. Buenas noches. Hoy hablaremos sobre cómo se podría haber beneficiado el comercio electrónico de nuestro país, pues muchos guatemaltecos están protegiéndose en su casa, lo que genera más compras en línea que llegan por servicio a domicilio. En Guatemala, para el cierre del 2019, solo en productos físicos, el comercio electrónico genera un estimado de 1.370 millones de quetzales. Este año, por la propagación del COVID-19, las ventas de e-commerce podrían incrementar. Juan José Castillo, gerente de comercio electrónico de Cámara de Comercio, nos comenta que es una plataforma en la que los clientes no corren riesgos, por lo que muchos podrían preferir hacer compras en línea. Yo creo que en estos momentos es cuando este sector de alguna manera puede sacar más provecho, pero más que sacar provecho para las empresas es apoyar en este caso la crisis, que es ayudar al consumidor en suplirse de esos productos que en este momento pues son tan importantes sin que el consumidor tenga mayor riesgo en su salud. Según Castillo, las compras en línea puede que no aumenten económicamente. Lo que cambiará es el comportamiento del consumidor sobre los productos que compre, pues en lugar de querer adquirir electrodomésticos, ropa o productos tecnológicos, pasarán a comprar productos de primera necesidad, incluso a hacer el supermercado en línea. En las empresas que venden los productos, ellos también han venido preparándose en ampliar su portafolio de productos. Incluso hay empresas que han vendido solo electrónicos y ustedes están vendiendo productos de aseo, por ejemplo, escobas electrónicas o hay varios tipos de productos. Entonces me parece interesante que también ellos estén tomando esas medidas. Al final es el sentimiento de sobrevivencia, ¿verdad? Porque también si ellos solo venden electrónicos van a bajar sus ventas. En el tema de logística, por incrementarse el servicio a domicilio, las empresas que se dedican a eso han incrementado sus procedimientos de protección y en algunos casos solo aceptan pago con tarjetas para no tener contacto físico al momento de recibir el pago. A partir de este miércoles, la Cámara de Comercio brindará apoyo a empresas que ya cuentan con una página en Facebook y una página web para que si no lo hacen, empiecen a hacer ventas en línea sin tener que invertir. No todo es malo al estar en un periodo de cuarentena o de prevención en el que se debe estar en casa para evitar un posible contagio. Hoy compartiré con usted algunos aspectos positivos ante la cancelación de miles de vuelos, de eventos, de congregaciones de personas, bloqueos de fronteras y de periodos de observación médica. Uno de los aspectos positivos es que la mayoría de empresas ha implementado el teletrabajo, algo que muchas empresas no querían adoptar, pero ahora podrán saber si funciona en sus procesos o no para que se implemente de una manera continua. Otro aspecto es mejorar la productividad. La cuarentena o trabajar desde casa puede enseñarle a usted a organizarse mejor, a ordenar los asuntos de trabajo, a aprovechar el tiempo y a aprender a priorizar. No disminuya su rendimiento. A muchos les puede pasar que se sientan perdidos o solos. Es importante cumplir con las obligaciones y si uno se siente perdido puede afectar en el tiempo de entrega o en la calidad del trabajo. Es este el momento de demostrar que no precisamente necesita de su equipo para no perder el ritmo. Recuerde que es mejor ver lo positivo de la situación. Si usted está en este caso, le recomiendo que tome su horario como si estuviera en la oficina. Recuerde que mañana le daré más consejos que pueden servirle. Hasta entonces, buenas noches. El segmento Economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental. Cámbiate.
Vamos a continuar hablando de Italia, que registró 475 fallecidos por el COVID-19 en un día. El récord absoluto desde el inicio de la pandemia. En total, Italia reporta 2.978 fallecidos y 35.713 casos positivos. También hay que tomar en cuenta que 4.025 personas han sido dadas de alta y el balance diario de contagios en Lombardía fue el más bajo. El jefe de la Protección Civil anunció que esperan dar los resultados en los próximos días de las medidas de contención. En nuestro continente, el presidente de Colombia, Iván Duque, decretó estado de emergencia como medida para enfrentar la pandemia del COVID-19, que ya deja 75 contagios en el país. También se dispuso el aislamiento obligatorio de mayores de 70 años. Colombia ya cerró todas sus fronteras hasta el 30 de mayo y suspendió las clases presenciales de manera indefinida en las escuelas públicas. Paralelamente, el gobierno paraguayo también adoptó nuevas medidas para combatir el coronavirus. Y pocas horas después de anunciar este miércoles el cierre de las fronteras de los Estados Unidos con Canadá, el presidente Donald Trump confirmó que hará lo mismo con el límite con México debido a la pandemia del coronavirus. Solo permitirá los cruces considerados esenciales para el sector médico y el militar, entre otros. El mandatario dijo que invocará a una ley federal que le permite prohibir el ingreso de solicitantes de asilo y personas que crucen la frontera. Mientras, el Senado estadounidense aprobó un plan de emergencia que incluye disposiciones de ayuda para el desempleo, asistencia médica y alimenticia a los afectados por el COVID-19. Las acciones en Wall Street han dejado grandes pérdidas de más del 20% que han borrado el avance registrado durante el gobierno de Trump. Estados Unidos reporta más de 7.000 casos confirmados y 118 personas han muerto como resultado del virus. Yo me quedo en casa. Esa es la campaña en redes sociales que han usado diferentes atletas como apoyo a la medida para prevenir la propagación del coronavirus. A continuación, también les presentamos cómo algunos deportistas en el país realizan entrenamientos físicos mientras dura la cuarentena. Los que más han estado activos en esta cuarentena, por lo menos en las redes sociales, son los futbolistas profesionales de varios equipos de la Liga Nacional, además del ascenso. En el caso de José Manuel Contreras, jugador de Comunicaciones, quien volverá a integrarse a los entrenamientos al plantel mayor, luego de su dopaje positivo, hace un trabajo en casa, específicamente en velocidad y resistencia. Jan Jonathan Márquez, capitán del Deportivo Misco y uno de los dos equipos que luchan por salir de la zona del descenso, también hace ejercicio en casa, específicamente bicicleta, que mejora la resistencia física y cardiovascular. Aunque todo depende de las indicaciones que recibieron de sus respectivos preparadores físicos. El argentino y goleador del equipo Escarlata y campeón nacional municipal, Alejandro Gambetta Díaz, realiza un trabajo del tren superior además de resistencia. Un caso muy particular es de la campeona centroamericana de salto triple, Stephanie Cruz, quien sigue ejercitándose en casa, aunque acompañada de su mascota. Generemos conciencia, atendamos las indicaciones de nuestras autoridades y quédate en casa. Protege a tu familia. Protejámonos todos, yo me quedo en casa. Tras el anuncio de la cuarentena que implementó el gobierno hace 2 días, todo el deporte nacional se ha paralizado sin fecha específica para su reactivación, aunque a nivel mundial ya se han empezado a tomar decisiones y medidas para que el impacto no sea tan grande, sobre todo en la pérdida de eventos. Prohíben visitas a 25.600 reclusos por riesgo de contagio masivo de COVID-19. Ante el cierre del espacio aéreo guatemalteco, decenas de turistas de otros países también se encuentran varados en nuestro país. Ellos piden ayuda al gobierno y a sus embajadas. Las puertas del Aeropuerto Internacional La Aurora continúan cerradas y la restricción de vuelo, tanto de ingreso como de salida, también están canceladas, situación que ha dejado varados en suelo guatemalteco a turistas de diferentes países como España, Dinamarca, México, Argentina, Costa Rica y Panamá. La desesperación y la incertidumbre continúa apoderándose de aquellos que no tienen otra opción que continuar en Guatemala y demandan al gobierno atención a los turistas.
y vinimos aquí por turismo y llegamos aquí el día 5, con el cual representa que la cuarentena ya la hemos pasado, estamos a día 18 y ya llevamos más de 14 días. Entonces lo que no entiendo es que que prohíban entrar gente de fuera, eso parece lógico, pero al menos que dejarán salir a los que tenemos que salir, porque si no, ¿cuántos días vamos a estar aquí? Claro, esto es una cuestión en el tiempo que no sabemos si va a ser una semana, un mes o cuánto va a ser. Pues no podemos volver a casa, nadie nos da ninguna solución y no parece que que vaya a haber un cambio en los próximos días. Y ahora tenemos que buscar alojamiento por 15 días como mínimo, con lo cual obviamente nos afecta económicamente también. Siento que no hay un sistema de protección al turista en este momento, no lo hay. No estamos pudiendo acceder a lugares seguros. Están cerrando muchos de los hospedajes en donde nos tenemos que quedar, pero no nos están ofreciendo soluciones, por lo menos desde el gobierno, un sistema de soluciones al cual podamos acceder. Por medio de la modalidad de vuelos de emergencia, luego de que ingresara uno de Costa Rica con guatemaltecos, este también luego estará retornando a turistas costarricenses y panameños hacia sus países. Con imágenes de Noé Medina, reportó Andrea Domínguez. Y prohíben visitas a 25.600 reclusos por riesgo de contagio masivo de COVID-19. Las condiciones de hacinamiento en que están recluidos los deja vulnerables para la infección y por esa razón se implementan restricciones. El fin de semana último, los reos del sector 4 del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 se alarmaron debido a que un privado de libertad presentó síntomas de coronavirus y fue trasladado a un hospital. José Antonio Suárez Álvarez, de 21 años, ciudadano panameño, presentó fiebre y tuvo que ser sometido a 2 pruebas de coronavirus, las cuales dieron negativo. La dirección del sistema penitenciario aumentó las normas de salubridad en las 21 cárceles del país y atienden las restricciones que ordenó el presidente Alejandro Yamatei. Las autoridades temen por la salud de los 25.600 reclusos porque viven en las prisiones en condiciones de hacinamiento y es propicia para la infección. Se han tomado en cuenta que en los 21 centros carcelarios se suspendieron las visitas totales, solo están permitidas las encomiendas que puedan llevar los familiares a los privados de libertad, sea como higiene para sus mismos familiares y los días establecidos que tienen para poder entregar las encomiendas. Los custodios del sistema penitenciario se encargan de exigir la aportación de mascarillas a los visitantes que llegan a dejar alimentos u otros insumos al penal. A veces decimos que exageramos, pero creo que por el bien nuestro y de nuestros familiares que están ahí también está bien. Aunque lo creamos exagerado, pues acatar las medidas de seguridad. Según datos brindados por las autoridades del sistema carcelario, los 25.600 privados de libertad se encuentran recluidos en 21 cárceles, pero esa infraestructura solo está apta para albergar a 16.900. Eso significa que hay sobrepoblación en 151%. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Y vendedores del mercado ubicado en la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, uno de los más concurridos en ese municipio, compraron 3 pipas con agua y limpiaron todos los espacios desde tempranas horas de este miércoles. Los inquilinos dijeron que la limpieza es parte de las medidas para evitar el contagio del coronavirus. Muchos vecinos de esa colonia también optaron por limpiar los pasos peatonales y aseguraron que lo harán de nuevo en las próximas semanas. Y personal de funerarias y particulares aseveran que debido a la cuarentena parcial ordenada en el país para prevenir el contagio del coronavirus, se atrasó la entrega de cuerpos por muerte natural en el Hospital Roosevelt, ya que la ventanilla del Registro Nacional de las Personas solo funciona de 8 a 16 horas. Una persona que labora para una funeraria y quien prefirió no identificarse, asevera que para retirar los cuerpos de la morgue del Hospital Roosevelt deben efectuar la inscripción de defunción. Sin embargo, después de las 16 horas no se puede efectuar este trámite, ya que la ventanilla del RENAP debe cerrar como parte de las medidas ordenadas por el gobierno ante la emergencia por el virus COVID-19. La afectada aseveró que en la madrugada de este miércoles habían 15 cuerpos en la morgue de dicho hospital. 6 estaban en congelamiento y otros expuestos. La situación es que hoy en transcurso de la madrugada hubo bastantes cuerpos ahí desde el día anterior
¿Y por qué motivo? Porque RENAP nos está cerrando las puertas las 24 horas, nos está atendiendo a las 8 horas. Y nosotros tenemos que hacer nuestros trámites respectivos, que es de función, a central de función y a sanidad pública, la policía. Pero sin eso nosotros no podemos movilizarnos, no nos dejan sacar los cuerpos de acá. Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, dijo que cumplen con la entrega normal del acta de defunción. Sin embargo, considera que el atraso se debe al horario del RENAP. Lamentablemente, de personas que fallecieron hoy, que están haciendo los trámites. Me enviaron el listado, son cuerpos que hoy bajaron, tal vez estén tardando en hacer su trámite por RENAP o algo así. El pasado 17 de marzo, el RENAP emitió un comunicado en el que se indica que debido al estado de calamidad y otras disposiciones, la ventanilla de inscripción de defunciones seguirá abierta en la 9ª calle 0-5, zona 1, aunque no detalla el horario. Lo reporta para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y José Manuel Patzán. Los músicos nos vuelven a sorprender con la marimba, en esta ocasión con ritmos modernos. Veamos de qué se trata el disco Divertimento de la agrupación Marimba Contemporánea. Seguramente nunca relacionaría el rock y el heavy metal con la marimba, nuestro símbolo nacional, pero la agrupación Marimba Contemporánea nos sorprende con emblemáticas melodías que combinan estos géneros con el instrumento. Mi nombre es Fátima Herrera y hoy le traemos una moderna propuesta musical. Nosotros estamos trabajando, estamos lanzando el disco Divertimento. De las cosas que nos hacen diferentes es que nosotros tratamos de darle un enfoque distinto a la marimba. Lo que tratamos de hacer es demostrarle a los jóvenes, a los niños, de que la marimba se puede tocar solista, ¿verdad? Para este disco utilizamos como formato de banda de rock, que nosotros así le llamamos, porque es prácticamente lo mismo, una batería, un bajo eléctrico y en lugar de guitarras tenemos las marimbas. Esa es nuestra idea inicial del disco Divertimento. Divertimento es el nuevo disco de Marimba Contemporánea e incluye 7 composiciones originales que puede escuchar en las plataformas digitales. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y queremos tenerlo siempre informado de los últimos acontecimientos en torno a la pandemia del coronavirus, especialmente cómo se comporta en nuestro país. Ya le habíamos comentado al inicio de este noticiero que aparentemente apareció un caso en un centro de ginecobstetricia del ICS y esta mujer tenía síntomas, pero parece que se ha descartado un contagio también. Estuvimos informando de lo que sucede en San Pedro Zacatepeques, pero quien estuvo en todos estos lugares buscando la información fue Felipe Garrán y hoy lo enlazamos a esta hora nuevamente para ver qué más nos puede contar. Felipe, adelante. Hola María Luisa, muy buenas noches. Bueno, como bien decías, hubo un caso que levantó sospechas. Fue aquí en el Hospital de Gineco-Obstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esto en la zona 13 de Ciudad de Guatemala. Bien, lo que sabemos hasta el momento es lo que ha comunicado el propio ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de un comunicado que publicó por medios digitales. En él se dice que una persona que trabaja en el área de gineco-obstetricia presentó fiebre alta, que es uno de los síntomas, y rápidamente le hicieron la prueba para ser enviada al Laboratorio Nacional de la Salud. De momento no tenemos confirmación oficial de que haya dado positivo y tan solo sabemos lo que ellos mismos comunicaron, que no hay vínculo epidemiológico. Además de eso, esta tarde, como también contabas, estuvimos en San Pedro Zacatepeques, en donde el alcalde de ese municipio, que se ha convertido en el epicentro de la infección en el país, hizo declaraciones sobre cuáles son las acciones que están tomando en el municipio y también hizo un llamado para pedir apoyo por aquellas necesidades que deben ser cubiertas. Vamos a escuchar qué dijo el alcalde Noé Boror de San Pedro Zacatepeques. Sabemos que acá es el foco de infección, pero gracias a Dios está calmado ahorita la situación.
Desde que se dio el acontecimiento de la muerte de la persona que pues ya es conocida por todo el país, del adulto mayor que falleció, y luego pues que se reportaron otros 2 casos, pues no han habido mayores cambios, y pues la población se ha mantenido muy tranquila, las calles están muy desoladas. Que nos pudieran apoyar, necesitamos alrededor de unos 10 médicos, 10 enfermeras, necesitamos mascarillas, básicamente si fueran N95, sabemos que andan muy escasas. Tuvimos un acuerdo el día lunes, tuvimos una reunión con los empresarios y con los líderes comunitarios, hicimos un pacto entre ellos y nosotros, es más, levantamos un acta por acá, donde se hizo el compromiso que se iban a cerrar labores. Así que, bien, haciendo recuento de las 2 situaciones que presentamos. Por un lado, San Pedro Zacatepec, que sigue siendo el núcleo epidemiológico de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y están necesitados de insumos tanto alimenticios como médicos. Por otro lado, en el ICS de la zona 13, especialmente en el Hospital de Gineco-Obstetricia, se tuvo un caso que se trabajó como sospechoso, pero no tenemos confirmación oficial. Hasta el momento, el recuento oficial de casos son 8 contagios, entre los que se incluye un fallecido. Esta es la información que tenemos hasta esta hora de la noche. Con imágenes de Noé Medina, yo vuelvo contigo al set, María Luisa. Muchísimas gracias, Felipe Garrán, por tu reporte. Mire, lo que hemos dicho toda la noche, quédese en casa, nosotros lo vamos a tener bien informado y le vamos a dar, por supuesto, la información más relevante en torno a lo que sucede en nuestro país y en el mundo en torno al coronavirus. Pero nos despedimos a esta hora, y qué tal si lo hacemos pensando que en medio de los temores en torno al nuevo coronavirus, especialmente entre los grupos de riesgo, hay una noticia alentadora desde Irán. Una mujer de 103 años se curó de la enfermedad a pesar de la alta tasa de mortalidad entre las personas mayores de 70 años. La paciente había sido hospitalizada durante algunos días. Se trata del segundo paciente de edad muy avanzada que contrae COVID-19 y se recupera en Irán. La otra persona era un hombre de 91 años, o es un hombre de 91 años, que se curó pese a padecer hipertensión y asma, considerados agravantes de la enfermedad. Irán es uno de los países más afectados por la epidemia mundial de COVID-19, con más de 1.100 muertos y 17.300 infectados. Pero esto demuestra que tomando las medidas necesarias de contención podemos superar al virus, y ese es el llamado para que como guatemaltecos nos unamos hoy más que nunca, hagamos lo necesario para superar al virus COVID-19. Quédese en casa, nosotros los mantenemos bien informados.